funcionamos con un cúmulo de creencias, pero que a veces están infundadas y las hemos ido heredando, las cogemos del ambiente, etcétera, cuando realmente lo interesante sería a veces convertir esas creencias en ideas, ¿no? En el sentido que esas creencias tengan un fundamento. Es imposible todas, ¿no? Es imposible. Ahora mismo en México empezábamos a ver con el grupo de gente, ha sido excelente porque ha sido como esto, pero como intensivo, realmente cuántas creencias tenemos. Yo mismo tengo muchísimas, todos tenemos creencias, ¿no? ¿Qué son las creencias? Aquellas actitudes no llegan a, no le vamos a denominar prejuicio, ¿no? Porque no son prejuicios. Pero a veces actúan como tales, nos impiden una mirada mucho más. Oye, muchas gracias. Pónmela por ahí si quieres. Muchísimas gracias. Fenomenal. Entonces, si os parece, porque yo estoy convencido de que todos... Gracias. Podríamos hacer un sondeo, pero casi no lo voy a hacer, para ganar tiempo, porque vamos a hablar de otras cosas. Todos saben más o menos qué es la filosofía, como mínimo, pues todo el mundo dice amor a la sabiduría, ¿no? Yo no sé si eso quiere decir gran cosa. Cogí en el avión un libro de Heidegger, porque como había estado revisando qué significa pensar, que comenté la vez pasada, y tiene uno que es filosofía, y puedo decir, con el respeto y admiración que tengo por este filósofo, que me indigné, porque no entendía nada. O sea, no quería entender lo que este señor decía. O sea, no quería hacer el esfuerzo para entender lo que había escrito de una manera tan críptica, tan cerrada, tan así, y que no pudiera yo leerlo tranquilamente, ¿no? Entonces, no voy a hacer este esfuerzo. Y digo, esto no sirve. Qué irreverencia, ¿no? Pero que no servía. En fin, vamos a ver si podemos llegar a algo. Sin embargo, voy a empezar por una línea dura. Vamos a hacer origen de la filosofía y qué es la filosofía. Nos ponemos de acuerdo. ¿Por qué? Porque tenemos que conseguir un punto de partida común. Tengo algunos datos de algunos, pero yo no sé con quién estoy, con qué público tengo. Supongo que es un público muy formado por una serie por una mera cuestión, por una mera intuición, ¿eh? Y ni más ni menos formado que yo por el estilo, ¿no? Entonces muchísima gente, muchos de los que están aquí han estudiado filosofía, como mínimo en sus estudios de bachillerato y cosas por el estilo. ¿Me puedo hacer una pregunta? Sí, me interesa. ¿La filosofía nace dentro del pensamiento? ¿Se aprende ambas cosas? Nace dentro del pensamiento, se aprende. Bueno, a ver, hay dos, muy buena pregunta. A mí las preguntas son estupendas. A ver, la filosofía se puede considerar desde dos puntos de vista. La filosofía, esto es clásico, pero no importa, le vamos a sacar a lo clásico. La filosofía como una actitud, y la filosofía como una disciplina, vamos a llamarle una ciencia de momento, porque surge como una ciencia allá en la época griega. Entonces esta respuesta tiene una cosa es cuando surge la filosofía para ti. Decía Aristóteles que la causa de la filosofía es la admiración. O sea, que tú te asombres, te admires respecto de algo y esto te lleva a que nazca en ti la filosofía, ¿no? Y por otra, yo le llamaría que eso es la filosofía, digamos, como pregunta. Y estaría la filosofía como respuesta. O sea, que son las respuestas que se han ido dando a estos interrogantes que van conformando un cuerpo más o menos casi doctrinal o de un cuerpo teórico que sería la filosofía como respuesta. Entonces se puede estudiar, cuando estudiamos historia de la filosofía, a veces se nos explica o se nos enseña las distintas escuelas, corrientes, teorías, a mí eso no me gusta mencionarlo así, filosóficas, que son en realidad las respuestas. Y muchas veces cuando se explica a la gente en el bachillerato las corrientes filosóficas, los chicos se las aprenden y, bueno, puede ser más o menos interesante. Pero el problema es señalar que esas son respuestas a unos interrogantes. Entonces hay que desvelar, plantear a qué interrogantes son respuestas. Entonces hay que trabajar en los interrogantes. Así surge, pero ¿qué ocurre? Que luego es bastante parecido, porque así como en la historia de la humanidad
hay una serie de momentos que se podrían comparar a lo que es el proceso evolutivo de un individuo desde la fecundación hasta nace y el resto de su vida. Del mismo modo, se puede esto, al estudiar historia y la filosofía y al reflexionar sobre esto, podemos ahondar en la filosofía en nosotros. A ver, yo también estaba en México, porque en México hay toda una corriente que además uno de los grandes representantes es una persona que es amiga mía, un filósofo, Enrique Dussel, y pone filosofías desde el sur. Bueno, México no está en el sur, pero no importa. Él pone un libro que ha publicado últimamente. Entonces, cómo filosofar, según ellos, te puede filosofar desde distintas perspectivas, ¿no? Entonces, incluso hablan de que hay una filosofía en los aztecas por supuesto, en la India y en la China. Y habría aquí aclarar una cosa. Por supuesto que hay sabiduría filosófica en todas estas culturas y por supuesto, por ejemplo, en la Biblia, ¿no? Sobre todo los libros sapienciales, pero no podemos, modestamente, y esto yo lo puedo matizar, no diría que esto sea estrictamente filosofía. Por ejemplo, en España se está trabajando mucho sobre la filosofía, que dicen que el Quijote, Cervantes es el filósofo español por excelencia, y el Quijote es la obra filosófica, bueno, una obra literaria, pero que hay filosofía. Estoy de acuerdo, pero la intención probablemente de Cervantes no fue escribir una obra filosófica. En fin, aquí habría que hablar de muchas cosas. Esto me lleva a que la filosofía, por decirlo de alguna manera, es un invento, con todos los pidiendo perdón incluso y demás, pero es un invento griego. Eurocentrismo, me dicen. Bueno, no sé, vamos a ver si esto es eurocentrismo o no, que ni siquiera soy yo de origen europeo, porque mis compañeros que se fueron para México han desarrollado una línea de pensamiento, los que venimos para acá hemos desarrollado otro, por algo será, quizás es porque no somos independientes de las circunstancias, también como diría Ortega, ¿no? Es interesante, ¿ver? Aquellas personas de veintitantos años que unos se fueron para México y otros se fueron quién sabe dónde, otros recalamos aquí, hemos hecho una evolución muy distinta partiendo de la misma base. La filosofía surge en Grecia. ¿Que es superior a otro tipo de conocimiento? No, porque no es superior al arte, no es superior a la religión, a la teología, a lo que sabían los egipcios, los babilonios, hablaremos de eso. Pero la filosofía surge en Grecia. Y está documentado, porque aquí si hacemos historia de la filosofía, tenemos que trabajar con documentos, ¿verdad? No podemos ilocubrar, hay documentos. La historia, las ciencias históricas trabajan con documentos, la física de otra manera, las matemáticas de otro modo. La historia trabaja con documentos. ¿Qué documentos tenemos? Los textos. Y el texto más antiguo pues son los de Tales de Mileto. Los fragmentos que se han conservado y que no se han destruido cuando se destruyó la Biblioteca de Alejandría, que fue un archivo de la antigüedad muy interesante. Podríamos decir que que el primer filósofo, aquí hay que corregir, fue Tales de Mileto, el primer pensador, hay que corregir, y que la primera pregunta fue, ¿qué es la naturaleza? Esto está documentado. En realidad, no se puede decir que es el primer filósofo, porque el término filosofía es muy posterior. El término filosofía es un adjetivo prácticamente, aplicado a unos señores, son filósofos. Este hombre es filósofo, esta persona es filósofo. ¿Qué surge en Grecia? La primera pregunta que podemos constatar es ¿qué es la naturaleza? Naturaleza en griego se dice physis, ¿no? Bueno, a ver si me levanto, ¿no? Por lo menos no me voy a manchar. Luego la uso. Escribimos PHY, physis, ¿no? Y eso quiere decir naturaleza. Los que se ocupan de investigar acerca de la naturaleza se llaman físicos. Casi idéntico, ¿eh? Con una K. PHY, físico, es un señor que investigó la física. El plural sería physicoi, se hace con una iota que son ahí, los físicos. Y la primera disciplina, la primera ciencia, que en griego se dice episteme, la primera ciencia, es la física. Y probablemente, sí, es la primera ciencia. Quizá la ciencia más sí.
Es que yo estaba pensando que realmente casi es un poco absurdo decir qué es la filosofía, ¿no? Porque realmente al final llegamos que todo puede ser filosofía. Porque yo estaba pensando, usted, por ejemplo, eh, eh, es un filósofo. Pues usted es usted y sabe de esto, del otro, del otro, del otro. Entonces, si alguien le puede llamar filósofo, pues bien, pero al mismo tiempo le puede llamar otra cosa, le puede llamar economista o le puede, ¿no? Entonces, pues claro, es querer englobar una serie de pensamientos y cosas dentro de un marco que se llame filosofía. Porque yo, por ejemplo, he estado dando hace un año o dos una clase de primer nivel, digamos, de física y muchas veces me entraba en la duda, digo, esto que estoy explicando de cualquier cosa, digo, ¿Tú ¿es eres físico? ¿Tú física? eres físico? No, Ah, yo soy técnico de construcción, digamos. Entonces, yo me estaba preguntando, digo, ¿esto que estoy explicando ahora es física, es química o es matemáticas? No hay por qué definirlo, esto es esto. bueno, tienes razón en parte. Vamos a ver, se puede definir. Mira, había un libro que yo cuando estudiaba, a 17 años, de un tal Jacques Maritain, que es un pensador francés de mediados del siglo XX, católico, pero bueno, una persona interesante, de estos católicos progresistas que dieron lugar a a un cierto liberalizaron una serie de cosas. Y entonces tenía una obra de lógica que se llama El orden de los conceptos. Era una obra de lógica. Y entre paréntesis, distinguir para unir. Nosotros podemos hacer aquí un desmontaje, de lo que por eso es interesante desaprender. Lo desmontamos y lo volvemos a organizar solamente para entender mejor. Lo que voy a intentar yo, que es la pregunta de qué es filosofía, hoy quede clara. O sea, el objetivo de hoy es que quede clara la pregunta que es la filosofía. Y no solo que quede clara, que estemos de acuerdo. Porque si no, nos colocamos en el mismo punto de partida para realizar que estemos de acuerdo, yo diría casi todos, y por no decir unanimidad, ni siquiera por mayoría, vamos a votar, no, estemos de acuerdo, por eso me interesa mucho las intervenciones vuestras y las dificultades que pongáis a esto. Lo importante es ver, ¿entendemos esto? ¿Podemos estar de acuerdo? La verdad es intersubjetiva, yo no traigo ninguna verdad y no hay ningún lugar donde estén escritas. O sea, si nosotros las vamos viendo y nos vamos poniendo de acuerdo, va a ser nuestra verdad. Nuestra verdad bueno, ya somos bastantes personas para decir, bueno, nos ponemos de acuerdo en esto. Entonces, a ver, esto me tenéis que creer, yo estoy seguro que muchos lo saben, que realmente la primera pregunta, el primer interrogante eh, del logos, vamos a ver qué decir esto, de la razón, es qué es la naturaleza. En realidad eso tampoco está, no hay ninguna grabación, ni un nada. Simplemente que hay unos escritos donde dice que la naturaleza es tal cosa, por ejemplo el agua dice tal. Eso quiere decir que se lo ha preguntado, porque si nos da una respuesta es que hay una pregunta. Aquí nos vamos a detener un poquito. Y entonces, antes, ¿qué pasaba? Si esto es hace poquísimo, o sea, hace 2500, 2600 y antes, y los egipcios y todas estas cosas, las pirámides, ¿cómo las construían? Tenían que tener unos conocimientos de física, de matemáticas, de estática y resistencia de materiales, bueno, para construir las pirámides o para controlar las crecidas del río Nilo, para aprovecharlos para la agricultura, etcétera. O los médicos egipcios que realizaban hasta intervenciones quirúrgicas, hasta de neurocirugía, ¿eh? Entre otras cosas porque conocían, porque realmente hacían disecciones de cadáveres, con motivos religiosos empezaron a conocer seguramente lo que es el cuerpo humano, que estaba prohibido, estuvo prohibido mucho tiempo, pero muchísimo tiempo, tanto en Grecia como en Roma, como en el mundo cristiano, simplemente diseccionar cadáveres y este tipo de cosas. Los egipcios lo conocían. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Es que no había ciencia antes, entonces, porque lo que estoy diciendo yo es que lo que surge en Grecia es la ciencia, y la ciencia, para no confundirnos, le llamamos el nombre que le llama episteme. Si podéis escribirlo con nuestra grafía, subrayar en la E, que aunque en castellano no se subraya, porque en griego sí, episteme, así como suena. Luego voy a escribir alguna cosita y ya veréis que es interesante. Entonces, surge la episteme, la primera pregunta de la episteme o de la ciencia es qué es la física, y surge la física. ¿eh? Y estos señores fueron los físicos, los conoce como los físicos.
¿Qué pasaba antes? Bueno, pues yo no tengo nombre porque no me gustan las etiquetas, pero lo que está surgiendo aquí es la ciencia teórica. Porque para que surja la ciencia teórica es necesario que haya habido, vamos a llamarle como una ciencia aplicada, ¿eh? Que ha estado funcionando. A ver, la medicina teórica se basa en siglos, casi milenios, de ensayo-error, no científico, pero ¿por qué ciertos medicamentos o ciertas cosas parece que son buenas, que quitan el dolor de cabeza o son buenas para no sé qué, o calman o hacen dormir, que sé yo, la tila, o cosas por el estilo? Porque llevan siglos contrastadas y lo que no sirve se ha desechado. Y luego la medicina va a ir corroborando, va a explicar por qué. Primero se han utilizado ciertos procedimientos y luego con el tiempo, cuando existen los instrumentos y la metodología necesaria, va a explicar por qué eso cura, por ejemplo. Y en algunas cosas se descubre que a lo mejor eran placebo, pero otras no. Y así pasa con todo. O sea, los egipcios empiezan a investigar el firmamento, a lo mejor por cuestiones o religiosas o demás, pero son grandes conocedores de la astronomía. ¿No? Una astronomía que va mezclada hasta la edad moderna, siglo XVII, astronomía, química, farmacología, medicina, están mezcladas con la magia, con la astrología, están mezcladas. ¿Eh? Los médicos, es muy interesante, hablaremos en algún momento de estos médicos magos, ¿no? Del Renacimiento, por ejemplo. Entonces, lo que surge es lo que yo le llamo ciencia teórica. Dicen los manuales, bueno, es la pregunta desinteresada, no para utilizar, no con ningún fin práctico o ninguna utilidad, sino de la pregunta especulativa, ¿qué es tal cosa? Yo no estoy muy de acuerdo, yo prefiero decir teórica, porque teórica viene de un verbo griego. Mejor aquí hasta hay profesores de... Aquí el asunto es que aquí puede haber profesores de griego, puede haber ingenieros, puede haber médicos, hay psicólogos, hay de todo, o sea que yo no puedo dedicarme aquí a inventar. Pero el verbo theorein, bueno, los verbos griegos no se enuncian en el infinitivo, como en castellano, sino en la primera persona del presente, indicativo. Pero el infinitivo sería theorein, ¿no? Con th, donde viene teoría. Y quiere decir algo así como ver, entre otras cosas, ¿no? Y un ver cómo, un ver con la inteligencia. Puede haber hasta una influencia del pensamiento más oriental. Pero yo cuando les explico a la gente, bueno, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que, mira, eh, perdona tu nombre, ¿sí? Teodoro. Teodoro, es verdad, Teodoro. Teodoro, hay algo que no entendemos y nos reunimos y yo me pongo a hablar contigo y de repente, sí, ya está, Eduardo, ya lo he visto. Pues es eso, ya lo he entendido, lo he visto, ¿no? Y a veces nos cuesta ver algo. Bueno, pues la teoría es aquello que podemos de alguna manera pues, ver con el logo, con la inteligencia, con el nous, también tiene muchos nombres, ¿no? Entonces, interesa explicar, la pregunta teórica surge. Pero para que surja la pregunta teórica se tiene que haber desarrollado con mucha antelación, tiene que, vamos a decir, la aplicación práctica de la ciencia o demás. Esta es la diferencia. Si nosotros, por ejemplo, política de investigación actual, si hay investigadores o gente, en cualquier país, hay dos maneras de trabajar. O pagarle a gente que juegue con cosas y normalmente son los consejos superiores de investigaciones. Ahora mismo también está con un físico notabilísimo en México. Y pone gente, le paga para que hagan pruebas, experimentos. ¿Para qué sirve? No lo sabemos, lo vamos a ir archivando. Pero mira, esto funciona. Y vamos, esa sería una investigación teórica. Y se guarda, y ahí se tiene. Hay una investigación aplicada que a veces puede utilizar, voy muy deprisa, una industria, por ejemplo, farmacéutica, porque está trabajando en un crece-pelo, que si ese crece-pelo funciona, se hace millonario. Y entonces muchas veces hay gente que investiga en cosas muy concretas y desecha todo lo que no le sirve en esa investigación. Tampoco ya se hace así. Entonces, una investigación sería una investigación aplicada y otra la teórica, que no se sabe para qué va a servir, pero que en un determinado momento se tira de archivo y dice, oye, mira, aquí hay esto, esto y lo otro, que puede venir muy bien para esta otra cosa. Son maneras de investigar. Entonces, digamos que la investigación teórica ha dado mucho juego en nuestra historia de la ciencia, ¿no?
la primera respuesta a la cuestión de la naturaleza fue agua, aire, tierra, las primeras. Tales dice el agua, luego otros parece que dicen el aire. Bueno, la cuestión es que en pocos años se establece la famosa teoría de los 4 elementos: agua, aire, tierra y fuego. O sea, las cosas son o agua, o tierra, o fuego, o una combinación entre ambas. Y empieza a haber una serie de intuiciones, yo le llamaría como intuiciones, porque no es una ciencia experimental, pero es increíble, es genial que estos primeros pensadores pudieran decir, bueno, primero, la física es material, eso es muy importante. La naturaleza es materia, que no cabe otra, bueno, en la interpretación de ello. Y esto es compatible, bueno, con otras cuestiones religiosas, espirituales. La naturaleza para los primeros pensadores, nuestros primeros, es materia. Eso es lo principal. Además, tengo que ir muy deprisa. Ellos intuyen los primeros siglos, en un siglo más o menos, fijaos, la noción de materia, la noción de elemento, en el fondo, aunque sean 4, de combinación entre elementos. No digamos nada cuando llegan el famoso Demócrito y dice, no, la naturaleza es material y está formada de átomos. Átomos, quiere decir indivisible. Porque la materia, digamos, la definición de materia para los griegos es lo divisible. Lo que es material es divisible. Pero lo divisible tiene que llegar a un punto indivisible. Eso sería átomos. Tomos es división, ¿eh? Esta obra en 5 tomos, 5 tomos de esta enciclopedia. Le van a hacer una, qué sé yo, gastrectomía. O sea, te van a cortar. Cuando uno vaya a un cirujano y haya que hacer algo que tenga la palabra tomo, algo te van a cortar. ¿Eh? Tomos, o sea, lo conservemos la palabra tomo. Bueno, átomo es indivisible. De ahí viene nuestra palabra átomo. Es interesante. Bueno, luego estos pensadores, porque voy a ir por otra línea más dura todavía y luego voy a recoger esto. Estos pensadores se llamó físicos ya en aquella época, se llamó física esta ciencia, y, por decirlo de alguna manera, eran unas personas, unos señores que les querían aprender y querían conocer. Y ese adjetivo es filósofos, estos amantes del conocimiento, estos buscadores de conocimiento o de saber. Y de ahí salió el término un poco los filósofos, porque estos físicos son filósofos, y después de bastante tiempo se hablaba de filosofía, pero como 200 años después. Aristóteles ya habla de prima filosofía, que es la filosofía fundamental, que luego lo llamaron los latinos metafísica, pero que no existía la palabra metafísica en Grecia. Entonces, los primeros filósofos son los físicos, y la primera filosofía es la física. Yo voy a decir una cosa que a lo mejor os decepciona, y probablemente sea la única filosofía, la física, en un sentido. Probablemente no haya más allá de la física, lo demás sea pura especulación y sin mucho interesantes, bonitas, pero que no... y he estado con un físico, no sé si alguno de vosotros estudió filosofía o física, pero hay un famosísimo filósofo de la ciencia que también es físico, se llama Mario Bunge. Mario Bunge fue premio Príncipe de Asturias en España por los años 90. Tiene un libro, tiene muchas obras. Yo me acuerdo cuando yo era muy jovencito, estudié La ciencia, su método y su filosofía. Es una joya para organizar lo que es la ciencia, la relación entre la ciencia, una joya. Bueno, ese señor, me encuentro en México con Carlos Bunge, que es su hijo, que tiene 75 años, y le pregunto, bueno, pero tu padre... No, mi padre está vivo, todavía tiene 96 años y anda dando guerra, está en Canadá. Se fue de Argentina, es un argentino, pero estuvo siempre en Canadá y por esta parte. Bueno, y este señor es un físico, tiene 75 años, bueno, es un
físico de primera línea, y estuvimos hablando de eso, precisamente, de cómo la física es la única filosofía, quizás. Ah, esto es positivismo, no sé qué. Bueno, ya veremos. Muy bien, entonces ahí hay una parte. Hay un pensador, hago punto de aparte, hay un pensador que yo me voy a meter ahora. Es lo más duro que se puede hacer. No voy a trivializar, no lo voy a dar en pequeñito, porque vosotros tenéis capacidad suficiente para entenderlo. Sí, partimos de cero. Ese pensador es Parménides. Parménides, siglo V antes de Cristo. Y va, de alguna manera, si reconstruimos a esa pregunta, ¿qué es la física? Parménides es el ser. Y aquí se va a armar el gran lío. Es el ser. Es tremenda esta palabra porque puede no querer decir absolutamente nada. Yo estaba hablando tuve reuniones con colegas y tal, pero también con alumnos, y me decían, hablaba del ser, la esencia, ¿y eso qué es? Les decía, pero no era una pose, es que no te entiendo cuando me dices qué es el ser, o la esencia, ¿qué quiere decir esto? No entiendo, me niego a entender, porque como me he olvidado tantas, he desaprendido por un lado, voluntariamente, y por otro lado, ya me olvido de las cosas, por lo tanto empiezo de nuevo a ver, dime la verdad, ¿qué es el ser? ¿Qué es la filosofía? Esto es lo que vamos a hacer aquí. Dice el ser. Y se conserva de este pensador un llamado poema de Parménides, poema, sobre la naturaleza. El título, tengo que decir que el que catalogaba estas cuestiones en la Biblioteca de Alejandría, a todos si hablaba de naturaleza le ponía perifiseos. Peri es sobre, acerca, ¿eh? De ahí viene algo alrededor de perímetro, ¿no? Hacer un periplo, dar una vuelta, un rodeo. ¿Qué dije? Perifiseos, es un genitivo, ¿no? Acerca de la física, acerca de la naturaleza. A todos le ponen el mismo nombre. Por eso no me extraña que todos los fragmentos de aquellos pensadores se les llame sobre la naturaleza. Y se conservan como 2 o 3 páginas, o 4, o sea, depende, muy interesante. Y él nos va a decir lo que es el ser. Dice, el ser es, dice Parménides. El no ser no es. Sí. Es imposible que el ser sea, que el ser no sea, o que el no ser sea. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado? Ha pasado que, por primera vez se establece algo por oposición a otra cosa, ¿no? Eso sería la lógica, digamos, algo que establece y tiene que ver con el método de pensamiento. Muy bien. Se enuncia por primera vez, Luis, el principio de identidad. El de no contradicción y uno que se llama en la Edad Media tercio excluso. O sea, que no hay la tercera opción está excluida. O sea, principio de identidad y de no contradicción. Y como muy bien dice Luis, nace la lógica. La lógica que además viene de logos. Y nace la lógica binaria, además, que hasta nuestros días está vigente. El primero que la enuncia. ¿Hay otras lógicas posibles? Sí, señor, hay otras lógicas posibles. Los lógicos trabajan, hay lógicas múltiples, lógicas modales, lógicas difusas. Hay una serie de problemas que habría que ir hacia otras lógicas para poder resolverlos. Muchos de ellos, por ejemplo, relacionados con la inteligencia artificial o cosas que parecen hoy en día ciencia ficción. En los cuales yo estuve una vez como filósofo y un poco mis trabajos muchos han tenido que ver con la lógica y con las matemáticas, pero trabajando con esta gente, con ingenieros y en la universidad, y bueno, era muy interesante. Nace la lógica. El ser es, el no ser no es imposible que el ser sea, que el no ser sea o que el ser no sea. Fijaos que será interesante tener en cuenta, voy a escribir algunas cosillas. Si luego se inventa un concepto que no casa de ninguna manera con lo que es la física real, a partir de ahí yo me elaboro con una conceptualización que no tiene sentido ninguno.
No, no, lo que decimos es que la fisis, la naturaleza, estamos diciendo una cosa muy sencilla, que hay una sola naturaleza, Ujú. que como tal sola naturaleza ni se destruye, ni se pierde, es estable, como y ya está. Y eso es lo que estamos diciendo. Y que por otra parte eso tendrá consecuencias porque podremos refutar muy bien, por ejemplo, el creacionismo. Porque de dónde sale un Dios que además de ser ex nihilo, de la nada, se saca la naturaleza, pero hay una diferencia en lo que se llama la trascendencia. Bueno, eso es indefendible. Yo estoy de acuerdo contigo que ahí la única posibilidad de asumir un Dios o una divinidad, la única, que no hay por qué, por otra parte, es el panteísmo. Todo es divino. Eso sí, el todo es divino en el fondo, por eso hay que respetar mínimamente lo más sencillo de la naturaleza y de la otra persona, el todo. Y sin embargo en los pensamientos orientales nuestra individualidad no la conservamos, nos morimos y nos volvemos a integrar en ese todo. A ver, pero me parece bien, por ahora yo lo que quiero que entendáis es la relación lógica, ¿cómo la interpretamos? Hay mucha, porque ya se va a complicar esto un poco, Es que realmente no hay lógica. ¿Cómo que no hay lógica? Son ¿Qué? suposiciones. El que el uno sea inamovible. No, espera, no es el uno. El todo, por definición, es todo. Sí, Ya está. pero puede cambiar cuando quiera. Y sigue siendo todo. Pero sigue siendo todo. Si ese no es el problema es que el todo es todo. Eso sí, ahí no hay. En eso estamos. No, es que estamos solo ahí. Y ese que el todo es todo y que como todo es inalterable, es lo que significa de que es inmutable. Claro, pero ahí eso es un salto. ¿Un? Un salto. El inmutable, ¿qué implica de fondo? Que el todo es todo. Eso implica. Es una tautología, Pero entonces no habla de movimientos. O de cambios No, internos. no. Habla de que el todo es todo. Sigue siendo todo siempre. Por ahora. ¿Cómo es que dijo? Bueno, por ahora. No, yo digo que el todo es todo por ahora. Ya lo veremos. ¿Entiendes? Y entonces, y que es indivisible, es que estamos hablando de la lógica. Estamos hablando de la lógica. La noción de todo es que es todo, es el conjunto que todo lo incluye. Y eso es así, porque es una tautología. Y no es una cuestión opinable. Fíjate, este reloj, este horario, esta luz, todo está funcionando con la lógica binaria. Esta máquina, todo esto está funcionando. Eso no quiere decir que no haya otras posibilidades, a lo mejor una tecnología mejor, que no contamine, que sé yo, muchas cosas, pero todo está funcionando con eso. No se pueden sostener las contradicciones. Hoy es jueves y no es viernes. Y al ser jueves es jueves. Tú no dudas de eso, me parece bien. Es que utilizamos unos conceptos que son muy flexibles. Esto, por ejemplo, si lo llevamos a teoría de números. Tú tienes una teoría de números que te dice que tienes los números reales. Y los números reales son todos. Pero tú puedes hacer subconjuntos de los números reales. Y entonces esos subconjuntos tienen otras propiedades, pero pertenecen a ese todo. Entonces, yo puedo decir que los números reales son indivisibles. En el fondo, Como conjunto, depende. Como conjunto completo, no. Porque son los números reales. Ya está, entonces hasta ahí llegamos. Lo que es todo, porque si no es todo es la parte. O sea, es lógica, es parte. Es que esto es casi, mira, esto es fácil porque no quiere decir nada. Como no quiere decir nada, es un juego como el ajedrez, aquí está el tablero, se mueve así y ya está. Lo que quiero decirte es que el todo es el todo. Y si tú le quitas un cacho, ese cacho ya has herido ese todo, ya no es todo, es el todo más el cacho. Pero, a ver, sigamos. Si me permite, seguir. Porque en realidad, fíjate lo que estamos hablando. Yo dije que el no ser es lo múltiple, ¿no? Por lo tanto, la primera conclusión es que el no ser no es igual a la nada. Esa es la primera. Estamos hablando de lógica, no es igual a la nada. Porque no tiene ni siquiera la palabra. La palabra nada es judeo-cristiana. E implicará muchas cosas. Por no tener, decíamos, no tiene ni el número cero. Si el ser es uno, el no ser es múltiple. Pues precisamente y es único e indivisible y todas estas cuestiones. Pues precisamente la definición para los griegos de materia es divisibilidad. O sea, el no ser es la materia.
para liarlo un poco más, para los griegos, para Parménides y luego para Platón y luego para Aristóteles, el no ser va a ser la materia. O sea que el no ser es un ser, es una cosa. Vamos a partir de... Es que se le están asignando propiedades al no ser. No son Que no tiene propiedades. por qué cumplir. No son propiedades. Es como yo estoy contando, como ellos lo definen. A ver qué conclusiones sacamos nosotros. Esto está documentado, quiero decir. No, Entonces, no, es que yo estoy contando esto para que vayamos rompiendo un poco de ideas. Por ejemplo, la noción de ser, que al principio lo único que hemos explicado es que el ser es todo. Y se habla mucho del ser. Estos seres, se dice, o cosas por el estilo. No digamos nada cuando se habla de esencia y cosas por el... Por otra parte, hablamos de la nada. La nada, como ausencia total, no existe en el pensamiento griego, ¿no? Por otra parte, la materia sería... ¿Y qué quiere decir que la materia es en los seres? Esto es una cosa que tenemos que entender. A ver cómo llegamos a ello. Y lo que está pasando aquí es una cosa muy sencilla, Paco. O sea que no puedo quemar tantas etapas. ¿Qué le interesa a la ciencia? ¿Lo efímero o lo permanente? Cuando un enunciado científico le interesa el que cayó la manzana que vio Isaac Newton o le interesa observar esto varias veces y formula la ley de la gravedad. A la ciencia no le interesan los casos individuales. A la ciencia lo que pasa es que con esos casos individuales suficientemente observados o experimentados sobre ellos, puede construir un enunciado válido que a su vez... Pues esto están fundando la base de la ciencia, ¿eh? Es que a la ciencia no le interesa lo múltiple, lo que hoy es y mañana no es, dirá Parménides, al episteme, sino lo que es. Otra cosa que se pueda llegar, digamos, los enunciados científicos pueden tener dos valores, o un valor absoluto que parece metafísica, o un valor relativo, Isaac Newton, siempre en función de una variable. Pero lo que le interesa a la ciencia es lo permanente, no lo cambiante. Aquí hay mucho, ¿eh? Lo que pasa es que yo voy introduciendo unos elementos. Porque en definitiva, lo que dirá Parménides, una vez que ha dicho que el ser es uno, único, indivisible, inmutable, semejante, por otra parte dice semejante a una esfera bien redonda, ahí nos volvemos a despistar. Pero bueno, es un poco la noción de universo como algo, utilizando casi una metáfora, porque fuera de esa esfera quiere decir que es homogéneo, ¿no? Que no hay, dicen, no hay más ser aquí que allí, porque no estamos hablando de algo material, estamos hablando de una noción que todo lo engloba. Pero la clave viene en el siguiente sentido. Cuando dice Parménides al final del poema, dice Parménides, es lo mismo pensar y ser. Lo dice textual. Togar auto noein, te caesti, o sea, eine. O sea, que es lo mismo, noein, que quiere decir pensar, viene de nous, y a veces se usa noema y cosas estas, se usa en castellano, es lo mismo pensar que eine, que ser. Igual pensar que ser. Lo mismo, noein, auto es lo mismo, es automático, autónomo, autómata, es auto, noein y eina, es lo mismo pensar y ser. Eso dice Parménides y ahí nos deja. Ahí nos deja o ahí se pierde el poema o lo que sea. Y ahí viene, pues se han escrito muchísimos libros, ríos de tinta sobre esto. Es lo mismo pensar y ser. Es lo único que quizás podemos llegar hoy a como utilidad para lo que es la filosofía y el que significa pensar. Es lo mismo pensar y ser, dice Parménides. ¿Qué puede querer decir esto? Se ha escrito mucho. Por ejemplo, que solo se puede pensar en el ser, no en lo que no es. Porque tiene que haber un contenido de conciencia. Pensar en algo, no se puede pensar en nada. También puede querer decir que el ser consiste simplemente en que pensemos. O sea, que el contenido que le podemos dar al término ser es el contenido que le da nuestra inteligencia. Que hay una correspondencia entre pensar y ser, que ser es ser pensado y pensar es pensar el ser. Solo podemos pensar en lo que es. Otra de las cuestiones muy importantes es tener en cuenta que eso no es igual a ser, no es igual a existir.
Cogito ergo sum. ¿Mm? Cogito ergo sum. El cogito ergo sum de Descartes. Es otra cosa eso, ¿eh? Estamos hablando del siglo XVII. Es otra cuestión. Pero existir, claro, ni siquiera Descartes lo dice. Cogito ergo sum, Descartes dice, pienso, Luego soy. soy. El ergo, lo traducimos porque él lo dice en francés. Eso lo escribe en francés. Es la primera obra filosófica escrita en francés, en ninguna edad moderna. Je pense, donc je suis. Donc lo traducimos por luego y luego da sensación de conclusión y no lo es. Es pienso, existo. Es una intuición. Donc no se traduce. Y en cambio el cogito ergo sum, el ergo ya se traduce como luego, ¿no? Pero eso es otra cuestión. Pero puede tener algo que ver. Lo que quiere decir esto es que solo se puede pensar en el ser y el ser es lo pensado. En principio, pero hay muchas interpretaciones. Yo tengo una, pero que no me la he inventado del todo. ¿Puedo preguntar? Sí. Tengo ahí una duda sobre lo de inmutable. ¿Sobre? Inmutable. Inmutable. El ser que es inmutable. Si pensamos que todo es energía y la energía ni se crea ni se destruye, Muy quiere bien. decir, si no se ha creado no tiene un principio y si no se destruye no tiene un fin. Muy bien. Solamente se transforma. Si se transforma, se muta. Claro. Es el reloj por dentro. Entonces, sí es, No, pero sí ese es reloj. mutable. No, Sí. claro, es Heráclito. Es el reloj que está todo el tiempo sin mover. Pero el conjunto de la energía no se pierde, no es estable, ahí está. Ujú. Entonces, el Parménides sería el conjunto del binomio materia-energía y que está continuamente en movimiento sería el que el reloj que se mueve, Heráclito. Ujú. Pero una duda que se me plantea siempre es si una cosa no se crea ni se destruye, no tiene ni principio ni fin, no existe. Lo cual significa que el ser ¿Cómo es que no? el no ser. No. Ah, bueno, el término existir podemos prescindir de él hasta el siglo XII. Yo puedo vivir sin en lo que estoy explicando puedo vivir sin el término existir. Ujú. Sí, no existe, claro. Si No no se existe. crea ni se destruye. Pero no solamente existe se no quiere decir transforma. nada, ¿eh? No existimos, somos una transformación continua. No, en realidad no existimos. No somos. No, es que me estás equiparando existir a ser. Bueno, Quedémonos simplemente de bueno, que estamos, vamos a decir que estamos ahí. No sabemos ni por qué, pero estamos. Pero, tampoco estamos, porque si no tenemos ni principio. no, pero tú estás convencida, pero tú sí sabes que estás, ¿no? Es que vamos, no, tú sabes que estás, ¿no? Entonces, lo que estamos intentando explicar ahora es lo mismo pensar y ser, ¿no? Y nos lleva a lo otro que hablábamos de qué significa pensar, porque vamos a ver. ¿Qué es pensar? Ahí estamos pero ya vamos a empezar en la interpretación hoy para llegar a aliviar un poco algunas porque nos hemos quedado así y esto, a dónde queremos llegar y nos quedamos como que no llegamos a concluir, a ver si llegamos a algo bueno. Profesor, me permite una pregunta antes de que pase a ese estadio, porque es que tengo alguna duda. Nos está contando estas cosas del ser, el no ser, y se remonta a los griegos. Entonces, mi pregunta es, esto pretende ser un poco historia de la filosofía, y por eso estamos ahora con el ser y el no ser, y estamos en la historia de la filosofía, empezamos con los griegos, y luego ya avanzamos, o que esto, el ser y el no ser, es porque es digamos, lo que deberíamos conocer o lo que nos permite conocer cómo es la existencia, cómo es la filosofía, cómo es todo esto. Es decir, porque estamos manejándonos en un mundo en el que ni existe la nada, llamamos lógica que todo se enfrenta al uno, en fin, cosas en las que creo que a lo largo del tiempo está superado, a nivel físico. A nivel filosófico soy totalmente novel en este aspecto y no lo sé. Entonces, por eso es mi pregunta. Cuando nos remontamos a los griegos, al ser, al no ser, en el que es indivisible, el que el todo se enfrenta al uno, ¿es porque la filosofía es así o porque pretende ser la historia de la filosofía? A lo largo de los siglos, ahora en la actualidad, ¿sigue esto enfrentado y eso es filosofía? En fin, esa es mi pregunta, esa es la duda que tengo, que estoy un poco desconcentrado en por qué estamos tratando estas cosas. Estamos tratándolo porque hoy se trata de que nosotros salgamos de aquí con que
¿Qué es la filosofía? Si nos da tiempo. Eso es lo que estamos haciendo. Y entonces no tengo más la manera de plantearlo, es como surge, porque eso está vigente. Otra cosa que lo hayamos olvidado. Pero cuando digo olvidado no es que lo hayamos olvidado nosotros, que se haya olvidado a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, esto nos va a llevar a la precisamente yo planteo a Parménides, que es entrar por la línea dura, porque porque quiero llegar a la interpretación un poco de qué es lo mismo pensar y ser. Sí. Sí, yo solo quería hacer un comentario, ¿no? Yo creo que es que si no tenemos conocimiento del pensamiento filosófico, es difícil poder llegar a plantearnos pues, temas como el pensar desde un pensamiento filosófico serio y estructurado, ¿no? Entonces me parece que son dos cosas. Una, lo que está haciendo, a mi entender muy correctamente, y es explicar el pensamiento filosófico para conocer ese pensamiento filosófico y a partir de ahí ir a lo que sería pues un análisis, unas reflexiones sobre todo ello y bueno, pues esa sería la cuestión. Es decir, yo no voy a hacer una crítica sobre las 5 vías de Santo Tomás, sino conocerlas para a lo mejor a partir de ahí pues pensar en lo que es el conocimiento de Dios a través de distintos filósofos. Entonces, no es tanto criticar el concepto de ser, de no ser, sino conocerlo. Lo que Parménides, etc. Claro. Para a partir de ese conocimiento, Muy bien. es como pues la metafísica de Platón o de Aristóteles. Pues hombre, son muy interesantes pues para llegar pues a través de Platón a Hegel, a las ideas, el marxismo, el materialismo. Pero hay que conocer a Platón y la metafísica de Platón, no tanto criticarla, a mi entender. Y respecto un poco pues a lo que somos, cambiamos, hombre, yo desde una perspectiva pues más a lo mejor psicológica, diría que, claro que yo soy Teresa y sigo siendo Teresa, porque en mí hay dos aspectos, lo que viene determinado por mi genética y lo que viene cambiando por mi carácter. Yo no soy una sola yo, Teresa, tengo muchos yoes. Y en esa medida, pues soy un yo, Teresa, más o menos determinada, entre comillas, por aspectos genéticos, etcétera, y cambiable mi carácter por todo lo que es la evolución de mi ambiente, de mi historia, porque sigo siendo un yo con muchos yoes, muchos perfiles. Muy bien. Eso es lo único que... Muy bien, pero vamos a ver una cosa. Aquí hay dos posibilidades. Como vamos a suponer que hay gente que está formada, conoce la historia de filosofía, hay gente que no la conoce. O que lo que yo digo supone conocimientos previos. Yo parto de la base que no supone conocimientos previos. Claro. Parto de la base que no, porque si yo, entonces tenemos que estudiar filosofía y luego venir aquí a hablar de... Claro, no. Me parece muy importante que plantees Claro, eso. yo lo que quiero que quede claro es lo siguiente. Primero, incluso casi voy a terminar este razonamiento, luego sacamos conclusiones. Es más, podemos hacer una cierta evaluación ahora o en la clase siguiente o en la lección o en la sesión siguiente. A ver si conseguimos realmente el objetivo. Ahora, vamos a avanzar un poquito y luego a ver si podemos decir, bueno, creo que hemos llegado a esto, porque se trataba, hay hasta un reto, de la unanimidad casi, no es que yo diga, bueno, voy a tirar adelante, no, si me van poniendo obstáculos, vamos a sortearlos y yo los agradezco muchísimo, porque yo estoy aprendiendo en este momento, ojo, pues si yo no hablo de una manera comprensible, me voy a mi casa, tengo un montón de cosas que hacer. Estoy escuchando al Rojo Vivo a ver si ha salido algo de Dargarín o nos siguen mareando con los pactos. Entonces, vamos a ver. Lo que es una realidad es que Parménides termina su... Yo de ahí voy a sacar algo, yo no voy a hablar de todos los filósofos, pero de ahí voy a sacar algo, que es lo mismo pensar y ser. Eso está escrito y es importante, yo creo que es importante.
¿Qué puede querer decir? Pues hay muchísimas interpretaciones. Yo voy a avanzar bueno, primero que hay una relación dialéctica entre pensar y ser, ¿no? Pero pensar en el sentido, ¿qué es pensar? ¿Es conocer? No sabemos todavía, no lo estoy definiendo. Estamos utilizando los términos casi de una manera casi vacía. Pero, como hay en la historia de filosofía y tenemos algunos elementos importantes, o sea, se ha reflexionado sobre esto, yo creo que pensar, vamos a hacer a ver si nos podemos poner de acuerdo, lo hemos dicho la vez pasada, pensar, primero, no pensamos continuamente, menos mal, se piensa, o si os parece bien, vamos a denominar pensar, cuando realmente nos cuestionamos, cuando hay un problema que de alguna manera hay que resolver, ¿no? Podemos poner de acuerdo en esto, ¿no? No solo esto, pero que pensar, la función más alta, digamos, más central de nuestro pensamiento, nuestra capacidad, es algo que tiene el ser humano como primate para poder realmente adaptarse, para poder resolver, para poder seguir viviendo, mantenerse en la vida. Entonces, pensamos cuando tenemos que resolver un problema. Creo que decíamos en la anterior sesión que solo se piensa en situaciones límite. El pensar podemos llamarle pensar fundamental aquello de cuando realmente yo tengo, hay unas situaciones límites importantes y que de alguna manera pensar, podríamos decir por ahora, hay muchas cosas que pensar también en psicología, cualquier actividad psíquica en el fondo. Yo no me estoy refiriendo a eso, me estoy refiriendo a que pensar de alguna manera es buscar el sentido. Decíamos la vez pasada, para ir recogiendo algo. O sea, la búsqueda de sentido es la pregunta, el interrogante fundamental del ser humano, y no son solo palabras, es buscar y encontrar sentido a nuestra vida. Que podemos andarlo y desandarlo y podemos también cambiar, etc. Pero de hecho, la pregunta por el sentido podríamos adoptarla, si os parece bien, como la pregunta central de la filosofía. Del filósofo que somos todos, no de los técnicos ni de los historiadores de la filosofía, sino que todos nosotros somos filósofos, esto lo hemos dicho aquella vez. ¿Por qué? Porque todos nosotros buscamos precisamente el sentido. Esto es ser filósofo. Y además, es más, con algunos elementos mucho más sencillitos, porque nos gusta conocer. Estamos aquí única y exclusivamente porque nos gusta conocer, porque estamos filósofos, que somos filósofos. Independientemente que no conozcamos la filosofía o la historia de la filosofía. Porque nos han dicho, a lo mejor nos han dicho que para poder ser filósofo hay que estudiar filosofía y hay que ir a la universidad. Y entonces la gente, lo demás tiene que, bueno, pues que traigan lo que sea, porque para eso están los filósofos, que nos van marcando el camino. Qué pena que hoy en día no hay filósofos como antes. Y yo digo, qué suerte que no hay filósofos como antes. Qué suerte, porque no nos necesitamos para nada. Es que están por quitar la filosofía de las escuelas. Bueno, pues que la quiten. En Alemania no hay filosofía en los institutos. En Alemania no hay. En los países anglosajones no hay. En Argentina no hay filosofía en los institutos. ¿Pasa algo? No pasa absolutamente nada. No hay, directamente. En Argentina se estudia lógica y psicología, una especie de psicología racional, clásica y un poquito de... En Alemania no se estudia filosofía en las escuelas. La lógica es una parte de la filosofía, ¿no? Que la lógica es una parte de la filosofía. Sí, por supuesto. Sí, bueno, bueno, pero una cosa es estudiar lógica. Sí, pero pero una cosa es estudiar lógica y otra cosa es estudiar filosofía. O sea, al chico tú le das, una cosa es que se ponga a hacer silogismos en las épocas mías, que ahora se hará un poquito de lógica formal con suerte, todos los hombres son mortales, y otra cosa es que se reflexione sobre estas cuestiones. Y sin embargo hay otras corrientes de filosofía hoy en día que están insistiendo. Hay toda una corriente que es filosofía para niños, que dicen que la filosofía hay que darlo hasta los pequeños, por supuesto no como historia de filosofía ni hablarle del ser de Parménides, pero enseñarle a operar filosóficamente a los críos, ¿no? Entonces, yo tengo entendido que una cosa es bueno, pues que no se den clases de filosofía y otro que los profesores sí tengan una preparación filosófica. ¿En dónde? En Alemania y en otros países, y hagan de la filosofía como una transversalidad. Bueno, sí, pero como una transversalidad muy transversal. La única filosofía que tienen en Alemania, tengo mi yerno ahí que es profesor, es alemán y profesor de ahí, da latín, da él, además es que, y da
una especie de ética, una especie de la ética esta que tiene que ver un poco con lo que era la ciudadanía, esta cosa. Pero bueno, no nos vayamos por las ramas. Entonces, lo que quiero decir con esto, que filósofos somos todos y lo primero que quizás hay que desaprender es que la filosofía se estudia en las escuelas, o por lo menos, por supuesto, como algo transversal, sí, como decir, educar en valores. Bueno, educar en valores debería educar el de matemáticas, el de educación física y el de no sé qué, no solo el de filosofía, pero eso es otra cosa. Pero que realmente la filosofía debe ser patrimonio del ciudadano. El ciudadano tiene que ser filósofo y tenemos que trabajar en esta línea. Y por eso creo en estas instituciones o en estos ámbitos en donde se puede difundir la filosofía a cualquier persona interesada, partiendo de la base que habrá cosas que no tendremos más remedio que si no queremos trivializar, porque si no hacemos eso, yo no voy a hacer historia de filosofía aquí, ni me voy a dedicar a explicar el ser de Parménides. Estoy partiendo de un punto, pero si no hiciéramos eso, ¿qué haríamos? Hablaríamos sobre cosas interesantes, bonitas, oye, mira qué bien, haríamos, profundizaríamos en unos temas de autoayuda, ¿qué haríamos? Podríamos estudiar cosas placenteras, ya hablamos del amor y mañana de la libertad, sería muy placentero, pero no dejaría de ser, digamos, compartir opiniones. Hay tertulias filosóficas y café filosófico donde se hace eso. Pero ahora aquí en Madrid un montón, han salido muchísimos por todas las partes, tú te vas a unos sitios, debe ser muy interesante, por ahí llevan a un señor interesante que hable, pero aquí lo que se trata un poquito es de que seamos capaces de ponernos de acuerdo en una media docena de términos, que es siempre consenso, porque ya sabéis que los términos tienen un significado connotativo y uno denotativo, que es el del diccionario, y otro, pero si decimos, si nos ponemos de acuerdo que vamos a utilizar pensar como búsqueda de sentido, y si no, borramos pensar, y ponemos simplemente búsqueda de sentido, y que buscar el sentido, que es pensar, es lo mismo que encontrar el sentido, porque el ser como sentido, hace muchos siglos se está escribiendo sobre el ser, sobre los sentidos. Una de las dimensiones del ser, ¿y qué tiene que ver con la naturaleza? Ahí cambiamos de tercio, cambiamos completamente de tercio. Pero ser es sentido también, y pensar en el ser es pensar en el sentido, es buscar el sentido. Y entonces resulta que parece ser que la filosofía también podría ser, lo hemos dicho también, que somos filósofos porque buscamos el sentido, y al buscar el sentido lo encontramos. Aunque más no sea, llegando a la conclusión que el único sentido que tiene la vida del ser humano es ser buscadores de sentido, por ejemplo. Y entonces eso nos podría permitir muchas cosas para ir aterrizando. Luego sacamos conclusiones y luego para ir aterrizando. Eso nos podría evitar, o por lo menos nos podría facilitar muchas cosas. Por ejemplo, decirlo de otra manera sencilla, como si estuvieras hablando en la peluquería o en el supermercado. Oye, la vida merece la pena. Vive el presente. Déjate de... ¿Por qué no entierras un poco el pasado? Déjate de preocuparte por el futuro. Ese tipo de cosas que dice la gente, ¿no? Que decían que Churchill decía que me pasé la mitad, decían, porque yo no lo he constatado, pero por ahí lo dicen, hay ocurrencias que son simpáticas. Me pasé la mitad de mi vida preocupándome por cosas que nunca ocurrieron, por ejemplo. O hay gente que cree que, bueno, menos mal que hay otra vida y hay una inmortalidad, porque todo esto, al contrario, bienaventurados los pobres, bienaventurados los que sufren hambre, los perseguidos por la justicia, porque estarán en el reino, al lado, muy cerquita del Padre, en el reino de los cielos. Bueno, me parece muy bien, pero ¿cómo se fundamenta o cómo profundizamos de verdad en aquello de que tenemos que vivir el presente, de que lo único que vale es el presente en el fondo? Porque además, y no me refiero a ese presente que es un mero límite entre el pasado y el futuro, ese presente que marca el reloj, sino ese presente duradero. Por ejemplo, ahora estamos en un presente duradero, lo que hemos empezado. ¿Qué querrá decir este hombre ahí con todo lo que está diciendo? Estamos en un presente, ya hemos extendido la temporalidad física, ¿no? Entonces, a mí me parece interesante que los griegos y la ciencia, la episteme, establezcan que las cosas están
Y por lo tanto nosotros no podemos interrogarnos sobre el origen, porque de la naturaleza está. A mí me parece muy interesante que nosotros formemos parte, por ejemplo, de la fisis, porque a lo mejor seríamos más respetuosos con el entorno, con los animales, con el clima, con los semejantes. Puede ser muy interesante, yo no meto el más mínimo elemento religioso en esto, pero las personas que tengan que les guste abrirse hacia una divinidad, pues puede ser muy interesante pensar que de alguna manera esa divinidad está presente y que esto tiene algún sentido, aunque es muy difícil, porque si pensamos en los refugiados de Siria, decimos, bueno, menudo Dios habría aquí que permite semejantes salvajadas, ¿no? Bueno, y otras barbaridades, venía escuchando en el coche de los hermanos, el colegio de unos maristas por ahí por Cataluña, cosas que pasaron. Esto es un poco la cuestión. ¿Qué es la filosofía? Pues la filosofía es la búsqueda del sentido. El sentido se puede buscar la ciencia, pero también se puede buscar en la vida de todos los días, en nuestro actuar, con nuestros amigos, con nuestra familia, en la época de salir adelante. Ese es el sentido, vivir con sentido. Y si cuanto más queremos vivir con sentido, somos filósofos. Aunque no lo sepamos, porque filósofo significa ni más ni menos que ser seres inteligentes. Es cuando decía Aristóteles, animal racional. Ser inteligente es ser filósofo. Porque es tener una inteligencia como algo que nos permite buscar, trazar metas, trazar carriles por los cuales va nuestra vida a desarrollarse y ser felices. Pero ¿es posible ser feliz? Bueno, depende. Una felicidad dramática, no trágica, porque la tragedia no nos llevaría, pero es dramática, es entramado de que realmente nos chirría muchas veces porque vemos a estos, ¿cómo es posible que hayamos acogido, no sé si a 14 o 27, no sé cuánto, de todos esos millones de gente que está ahí durmiendo a la intemperie y demás, ¿no? O sea, entonces, no podemos ser totalmente felices, pero tampoco podemos dejar de si podemos irnos a comernos un estupendo, en España se come el mejor país del mundo que se come, por 10 euros tiene un menú del día maravilloso. Hombre, si te va a quitar el apetito pensando en todos los que no se muere de hambre, hay que ser consciente, pero hay que trabajar realmente para que tengamos una sociedad más justa o más solidaria. ¿Cómo se consigue eso? Bueno, pues la actividad política, por ejemplo, pero la política nos cuesta mucho también hoy en día por todas las cosas que pasan. Bueno, pues la amistad, por ejemplo, volvemos al jardín de Epicuro. No es para traer el jardín de Epicuro hasta aquí, pero que realmente hay una serie de gestos o situaciones. Esta misma es una situación muy interesante. Unas personas a esta hora de la mañana, adultos, todos, me incluyo, que estamos debatiendo. A mí me toca en este momento sacar unas cosas un poco a la luz. Esto es una manera de vivir, esto es una manera de buscar sentido. Esto es una manera, lo que dice Paco, lo que dice Teresa, o lo que, pues lo vamos a tomar en cuenta porque estamos buscando.